vuelo del primer satélite colombiano a cargo del profesor Raúl Joya, líder de este proyecto Libertad 1, quien es actualmente el director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda y un reconocido promotor de la investigación en ciencia, tecnología y en ciencias astronómicas en Colombia y en varios países de Latinoamérica. Es un honor para nosotros contar con la presencia del profesor Raúl Joya esta tarde. Bienvenidos. En la tarde de hoy vamos a hacer una breve presentación del reto de innovación IEEE 2018. Diseñamos un CANSAT para la paz. A continuación, el profesor Raúl Joya nos hará una presentación de Libertad 1, el primer satélite colombiano. Esta presentación estará concluyendo para las 3:45 y los oyentes y telespectadores podrán enviar sus comentarios a través del hashtag reto innovación al Twitter de Rama IEEE o al Twitter de Foro CSU o al Twitter de IEEE Colombia. Entonces estamos pendientes de recibir sus comentarios, sus preguntas y sus reportes de sintonía. Damos la bienvenida a los estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad Distrital y de la Universidad Sergio Arboleda presentes aquí hoy en el auditorio Sabio Caldas. En primer lugar, en pantalla pues tenemos la invitación a la conferencia de hoy que se llama Libertad 1, el primer satélite colombiano. A continuación vamos a ver una presentación rápida de el reto de innovación IEEE 2018. Este reto de innovación tiene antecedentes en otros retos realizados con la ayuda de las ramas estudiantiles de las universidades de Bogotá desde el año 2014. El año pasado el reto de innovación versó sobre el diseño de drones para el monitoreo de ríos. Este año el tema es diseñar un satélite CANSAT. Siguiente. Los eventos, como se ven en esta gráfica, si es posible bajar un poquito la luz. Aquí se ven unas fotos tomadas en septiembre del año 2014, en donde la Universidad de San Buenaventura y otras universidades participaron con diseños de alertas tempranas para misiones meteorológicas. En la siguiente se ve otros eventos en el año 2016. El tema versó sobre el diseño de drones para el monitoreo de los incendios forestales. En esto se contó con la participación de varias entidades del distrito, entre ellas el IDIGER, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá y la Alta Consejería Distrital de TIC, y por supuesto contando con el apoyo y la participación de las ramas estudiantiles.
y tiene que cumplir una misión meteorológica. La misión meteorológica consiste en medir temperatura, altitud y presión atmosférica como mínimo, esto en homenaje a un experimento que hizo el sabio Caldas durante la época de la colonia y de la lucha por la independencia de la Nueva Granada. Él incursionó en muchos experimentos de física y de alta ingeniería, y por eso este tema del primer Cansat colombiano. En la foto inferior izquierda se ve un diseño del circuito electrónico de un concurso Cansat hecho por universidades de la India. En la foto superior derecha se ven estudiantes de bachillerato de Alemania en el concurso Cansat de julio del año pasado. Y en la otra imagen se ve la imagen de la convocatoria del Cansat en Corea. Siguiente. Bueno, nuevamente la explicación de por qué en este primer reto de innovación se está evocando el ipsómetro, que es el aparato diseñado, inventado por el sabio Caldas en la Nueva Granada, aprovechando el único termómetro de mercurio con que se contaba en el país para aquella época. Él lo destruyó inteligentemente a riesgo de no conseguir otro, y con eso logró demostrar la relación entre altitud, presión atmosférica y temperatura ambiente. A la derecha se ve el afiche oficial de este reto, y aquí es necesario señalar que este reto de innovación cuenta con el apoyo de muchas entidades, empezando por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Red de Investigación de Tecnología Avanzada RITA, quien está haciendo la transmisión de este programa por video streaming, y está dando apoyo tecnológico y dará apoyo tecnológico a quienes resulten ganadores de este reto de innovación. Está también la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Distrital ASPU, está la Asociación Colombiana IEEE Colombia, está la rama estudiantil IEEE de la Universidad Javeriana, la rama estudiantil IEEE de la Universidad Pedagógica Nacional, la rama estudiantil IEEE de la Universidad Distrital, la revista Computer World, a quien agradecemos su apoyo desde la página web y también con los resúmenes que publican en sus ediciones mensuales, la Asociación Colombiana para Becarios del Japón, Nikoryu-Kai, el Centro de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Distrital, el Centro de Investigación y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital, la emisora Laúd 90.4 FM, el Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital, el Foro del Consejo Superior Universitario. A nivel interinstitucional, este reto está convocado conjuntamente con el Centro de Estudios Aeronáuticos de la Aeronáutica Civil, con el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE y con la Asociación de Tecnologías Aeroespaciales, Sistemas Eléctricos y Electrónicos Aeroespaciales, AESS, por sus siglas en inglés. Siguiente. Las categorías de este reto son 4. La primera categoría abarca estudiantes de educación básica y se ha denominado loritos. La siguiente categoría es estudiantes de educación media y se llama papagayos. La siguiente categoría son estudiantes de primero a séptimo semestre, estudiantes de escuelas técnicas y tecnológicas y escuelas de formación militar, que en esta categoría se ha denominado cóndores. Y la siguiente categoría es para estudiantes de octavo, noveno, décimo semestre, especialidad, maestría y doctorado, que se llama la categoría águilas. Los entregables que se piden son muy sencillos. El primer entregable es un póster en tamaño DIN A0, eso es aproximadamente 91 centímetros por 120 centímetros. El segundo entregable es un video de 3 minutos
en donde se presenta el grupo que concursa, y este video debe estar subido a la página de YouTube. El tercer entregable es una presentación de 7 diapositivas. Esta presentación de 7 diapositivas va a ser muy importante porque en el primer día los jurados escogen los 3 mejores de cada categoría, y el segundo día pasan a exponer esos 3 seleccionados para definir primero, segundo y tercer puesto. Esta es la razón de estas diapositivas. Y en el cuarto entregable es un render o un modelo en 3D que puede ser virtual o físico. Algunos concursantes, de hecho, ya nos anunciaron que traen su propio satélite para exhibirlo ese día. Siguiente, por favor. Los criterios, las reglas básicas son diseñar un CAN-SAT, nuevamente SAT de satélite, CAN de lata, para cumplir una misión meteorológica, enviar un diseño conceptual centrado en la representación de los aspectos técnicos que serán visibles a quienes vayan a utilizar esta estación meteorológica, digamos, fugaz, porque la caída de un CAN-SAT puede demorar del orden de 5 minutos. Y la otra regla es describir la solución tecnológica que sirven o solucionan el problema de este desafío con el mínimo impacto ambiental. El siguiente es explicar cómo será diseñado ese CAN-SAT, cómo va a interactuar con un sistema de información. Damos la bienvenida a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería que se presentan en este momento en el auditorio. Estamos transmitiendo para los telespectadores de la red RITA por la página web rita.distrital.edu.co y por la página de Computer World Colombia. En la siguiente se ven los aspectos, estos son los aspectos básicos del diseño, del desafío. Y los criterios de diseño pues son totalmente libres, escogidos por ustedes, los concursantes. Los concursantes deben hacer su propia investigación documental, y este es el primer paso de toda investigación científica, hacer una investigación documental que nos conduzca a el soporte de la propuesta, en este caso el diseño del CAN-SAT. De todas maneras, a continuación les estaremos mostrando, en la página web tenemos una cantidad importante de referencias bibliográficas que aparecen en internet. En la presentación del póster debe explicar la construcción de un prototipo, incluyendo su diagrama, el tiempo, el cronograma de implementación y los recursos estimados para llegar a la construcción de ese prototipo. Siguiente. Los criterios de calificación, aquí hay unos temas, los jurados son de diversa índole, no todos necesariamente son expertos en satélites o en electrónica, como lo vamos a ver a continuación, pero ellos van a dar una serie de likes o de me gusta a su sistema de energía, a su sistema mecánico, a su sistema de comunicación, a sus sistemas electrónicos de sensores, a sus requerimientos de software, a los aspectos de normas para el proyecto, el impacto ambiental, y cada uno va a estimar el valor de la creatividad. El proceso de registro es muy simple. En el día de ayer acabamos de adoptar una decisión con los presidentes de las ramas estudiantiles de la Universidad Distrital, Universidad Pedagógica, Universidad Javeriana y el director de investigaciones de la Aeronáutica Civil, de extender el plazo de inscripciones hasta el lunes pasado de la Semana Santa, que es el lunes 2 de abril a las 12 del día. Se inscriben 3 personas mínimo, máximo 5 personas. Los criterios de cada concurso, de cada equipo concursante deben ser definidos por un líder, y él diligencia un formulario que aparece en la página web del evento. Siguiente. Aquí, como les anuncio, ayer hicimos un cambio de fechas, entonces
La fecha de cierre de inscripciones se corrió para el lunes 2 de abril, no el marzo 21 como aparece en esta diapositiva. La publicación de los admitidos será el 4 de abril, se va a hacer en una reunión en un auditorio de la Universidad Javeriana, aquí a una cuadra de la Universidad Distrital de esta sede. Los póster selección de los admitidos se exhibirán en la Biblioteca Aduanilla de Paiva el 12 de abril a las 8 de la mañana. Se abren las puertas al público y allí aparecerán unos tableros con los póster y en paralelo habrá una actividad académica en el auditorio de la Biblioteca Aduanilla de Paiva. La gran final, como les mencionaba, será el día viernes 13 de abril, en donde los 3 mejores de cada categoría pasarán a presentar ya en completo su proyecto en una presentación de 7 minutos. Valga mencionar que esta foto que acompaña esta diapositiva fue tomada el año pasado en el Reto de Innovación IEEE 2017 en el auditorio del Centro de Estudios Aeronáuticos de la Aeronáutica Civil, y allí nos acompaña el decano de la Facultad de Ingeniería del año pasado con el doctor Jorge Reynos y con el doctor Germán Puerta. Los diseños serán probados en el mes de octubre de este mismo año en el evento Bogotá Robótica, y estamos iniciando gestiones ante la Fuerza Aérea Colombiana para escoger una fecha y un sitio de lanzamiento de estos satélites. Ya mencioné las organizaciones que convocan este evento, nuevamente las ramas estudiantiles de la Universidad Javeriana Distrital Pedagógica con el capítulo de Aerospace System Society y varios grupos internos de la Universidad Distrital apoyados por la Red RITA y el Centro de Estudios de la Aeronáutica Civil. Bueno, esto es básicamente la presentación del reto. A continuación, pues la página de la rama IEEE. Este es el apoyo tecnológico. Vamos a tener el acompañamiento de un profesor japonés que está cumpliendo una misión de Japan International Cooperation Agency aquí en Colombia. En la siguiente, ya nos vamos a la página IEEE.distrital.edu.co para que podamos, quienes aún están interesados en participar con un póster, tenemos el tiempo, inclusive hasta el lunes 2 de abril para hacer la inscripción con todos los entregables. En la siguiente viñeta donde dice arriba reto de innovación, por favor ahí está, pues este es una cortesía que tiene la oficina de prensa de la Rectoría de la Universidad Distrital, lo publicó ayer, en donde da la bienvenida al director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda, profesor Raúl Joya, quien ofrecerá la conferencia Libertad 1, el vuelo del primer satélite. En la siguiente viñeta vemos la página, esta es la página del reto. Aquí aparecen todos los elementos actualizados del reto y al final aparecen, estos enlaces son importantes, en uno dice inscripción para retadores y en otro dice inscripción para asistente. La intención es que los concursantes se inscriban a través de un formulario y quienes no concursan pero desean asistir también se inscriben, y al final pues tenemos unas fotos con quienes son nuestros jurados. Entonces nuevamente el doctor Jorge Reynos, el doctor Germán Puerta, el doctor Raúl Joya, que nos acompaña hoy, el profesor Kenichi Fujisawa, que es un ingeniero electrónico de una universidad de Japón, la doctora Sonia Patricia Cruz Ortega, quien es una experta en innovación. En el centro de la foto se ve a la ingeniera Rosa María Melo. El ingeniero Diego Armando Reyes participó por primera vez un equipo colombiano en el Kansas del año 2016 y obtuvo el segundo puesto ganándole a más de 20 universidades de Estados Unidos.
y él va a ser uno de nuestros jurados. El doctor Luis Fernando Ríos, ingeniero electrónico egresado de la Universidad Distrital, y el ingeniero Esaú Bermúdez, quien es también miembro de Aerospace Electronic Systems Society y ha sido profesor en varias universidades del Perú sobre sistemas de satelitales. Al final, donde dice 15 referencias internacionales, ahí está todas las, como dirían los estudiantes, toda la copialina para sacar el proyecto adelante. Entonces, con esta introducción, les agradecemos a su asistencia y les quiero dar paso al profesor Raúl Joya para que nos hable de Libertad 1, el primer satélite colombiano. Bienvenido, profesor Raúl Joya. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias, ingeniero Caboya, y un saludo a todos los asistentes y a las personas que nos acompañan en las redes. Pues, disculpen, para mí pues es un honor estar en esta aula del Sabio Caldas, de la Universidad Francisco José de Caldas. Todos estos proyectos que nos han inspirado a los colombianos pues nacieron desde la época en que este criollo pudo trabajar los proyectos que bien mencionaba el ingeniero Germán. Eran desde nuestra tierra, eran observaciones y descubrimientos que se pudieron hacer con lo que teníamos en ese momento, con pocas herramientas. Y la historia de este proyecto de un satélite no es muy distante. Esta mañana escuchaba a alguien hablando sobre el tema de Caldas que trabajó en Colciencias, y después de 200 años todavía la gente llegaba a reclamar de que no había con qué hacer cosas y que no habían temas, o sea, igual que el problema que tuvo nuestro antecesor. Pero el mensaje de esta conferencia va a ser el que sí se puede. Hay unos retos tecnológicos importantes, algo que podemos aprender y desarrollar, pero también tenemos que romper las otras barreras que no podemos lograr, que ya sabemos, por ejemplo, que es muy difícil, que vale mucho, que es muy complicado, que toma mucho tiempo, pero la verdad es que se puede hacer, sea de ingeniería, sea de biología, sea de medicina. Lo importante es hacerlo. Y ustedes están en una etapa apropiada para que, acompañando su formación de estudios, vayan mirando esa otra parte paralela, porque así van a poder tener éxito en el proyecto que ustedes pretendan. Esto es una temática que se estaba dando hacia el año 2004. Ustedes comprenderán que si uno llamaba a un proyecto de un satélite era bastante ambicioso. Para esos días lo único que estaba sonando como satélite, tal vez del año 70 en adelante, era un satélite de órbita geoestacionaria, un satélite de telecomunicaciones. Y muchas personas tenían la idea de que eso era lo que de pronto se podría soñar en Colombia. Hoy, año 2017, todavía no tenemos un satélite de observación de la Tierra, no tenemos un satélite de telecomunicaciones. Estamos todavía tratando de adquirir o tratar de desarrollar ese tipo de tecnologías. ¿Por qué la Universidad Sergio Arboleda para en esto? Invitamos a un colombiano, que ya digo su nombre, el cual es un investigador muy reconocido en los Estados Unidos. Para ese entonces la Aeronáutica Civil me comentó que si lo podíamos invitar a Colombia a dictar sus experiencias. ¿Y cuál era su experiencia? Era reconocido porque desde la empresa del sector privado en los Estados Unidos se había recuperado un satélite de telecomunicaciones que había quedado mal colocado en el espacio. Imagínense aquí la Tierra y había que colocar un satélite a 36.000 kilómetros de altura. Iba a transmitir señal de televisión a muchos países del Asia. El satélite quedó en otro lado, el cohete lo puso mal. El satélite se dio por pérdida, la empresa de seguros pagó el daño por haber quedado mal colocado el satélite, y esta empresa privada donde estaba este ingeniero colombiano propuso de por qué no recuperar el satélite. Dijeron, no, pero es que ya se dio por pérdida, quedó mal colocado. El combustible, la diracina que tiene el satélite no es suficiente para lograr y dejarlo parqueado en el punto que se necesita. Él dijo, no, sí se puede hacer una cosa, vamos a aprovechar la fuerza gravitacional de lo que está allá, la Luna. Con el poquito combustible empezó a darle, le imprimió movimiento al satélite, lo puso a orbitar al lado de la Tierra y lo lanzaron a la Luna, lo pusieron a orbitar alrededor de la Luna y lo volvieron a traer y lo parquearon donde funcionaba. Y ese trabajo es de la mecánica celeste, que es lo especialista de este colombiano. Se llama César Ocampo, que recientemente, tristemente, lo retiraron como director de Colciencias, por razones que ustedes ya algunos conocerán. Entonces, ese colombiano fue el que, estando en nuestra universidad, ya contándonos esa experiencia, nos dijo, pero ¿por qué no hacen un proyecto de un satélite? No, pero eso es como muy grande, ¿no?
ahora se hacen satélites de este tamaño. Y hay un profesor en una universidad de Stanford que lo está desarrollando para que los estudiantes ya no dejen los proyectos en el escritorio, sino que los vean volando, girando alrededor de la Tierra. Se llaman los cubosatélites. ¿Por qué no se meten en este proyecto? Y ahí inició el sueño de trabajar este tema. Lógicamente, vale la pena recordar que el primer satélite que estuvo en el espacio fue uno que se llamó el Sputnik, en el año 57. Toda una nación trabajó para que este artefacto transmitiera desde el espacio unas señales y fuera un gran símbolo de desarrollo tecnológico, pero también en su época, la Guerra Fría, de intimidación hacia la otra potencia que era los Estados Unidos. Ese satélite lo equiparon en la siguiente forma. 60 años después, tenemos ya un artefacto por un pequeño grupo de personas, investigadores, estudiantes de una universidad, realizan el trabajo que antes hizo toda una nación. Nos tomó entonces esos años lograr hacer prácticamente la misma función. Ese Sputnik 1 no tenía sino la única misión de mandar telemetría, es decir, señales de voltaje, temperatura y corriente. Su experimento tendría que estar a una altura aproximadamente de casi 1000 kilómetros sobre la superficie terrestre y una altura mínima de 215 kilómetros, es decir, superigeo. Era una órbita bastante elongada. El giro alrededor de la Tierra, su periodo orbital, era aproximadamente 96 minutos. Y la inclinación de la órbita es de 65 grados. Si imaginamos aquí la Tierra y aquí el Ecuador y aquí los polos, la órbita del satélite iba a ser una inclinación de 65 grados aproximadamente. Se lanzó al espacio el 4 de octubre del 57 desde lo que es el Centro Espacial de la antigua Unión Soviética en Baikonur, Kazajstán, y su peso era aproximadamente de 83 kilos y su tamaño de 58 centímetros de diámetro. Entonces, para iniciar este proyecto fue un nombre que se nos ocurrió, Proyecto Espacial en Colombia en órbita. Cuando el profesor Robert Twix vino a Colombia, escuchó su presentación en diferentes universidades colombianas y todas quedamos pues abiertas a ver cómo arrancábamos el tema. Sin embargo, como objetivo general era acercar esta temática al país, tratar de ver si podíamos incursionar en el sector espacial. Y, lógicamente, tratar de que nuestros programas de ingenierías, en la universidad se le dicen escuelas, las escuelas de ingeniería, con sus programas de matemáticas, industrial, electrónica, etcétera, podían implementar algo en este campo y conocer y ver si estaba funcionando o no el tema de la investigación. Y la misión, todo este trabajo se da a través de una misión con un picosatélite, que picosatélite viene siendo la palabra adecuada para el tamaño o clasificación de estos artefactos. Los grandes satélites, los nanosatélites, picosatélites, pequeños satélites, podemos hablar de los CANSAT ya hoy en día, o los fermosatélites mucho más pequeños. Dependiendo de su tamaño, también hablamos de peso. Para ese momento, el picosatélite era de 1 kilogramo máximo de peso. Y el nombre que se adquirió gracias a una encuesta entre estudiantes fue Libertad 1, puesto que era lo que estaba más anhelando el hombre en ese momento, el ser humano, yo creo que todavía. En esta imagen se ve el profesor Robert Twix, que fue el que ideó el concepto del CubeSat y que en su visita a Bogotá nos expuso el proyecto y nos dijo: ustedes podrían hacer este trabajo, pueden tardar 1 año y van a necesitar unos recursos económicos, es bastante largo. Ustedes tienen que presentarme me acuerdo, en marzo, que era la Semana Santa del año siguiente, un proyecto ya como anteproyecto de que el satélite se puede desarrollar. Yo voy a conseguirles lo que sería el chasis, que aquí está en esta imagen, con dimensiones de 10 por 10 por 10 centímetros, que más o menos es este cubo que tenemos acá. Y dentro de él, pues ustedes, su reto será colocar las tarjetas electrónicas que hagan la tarea que ustedes se propongan. Entonces, en ese sentido, el proyecto empezó a tomar forma. Lógicamente que era muy, muy difícil en ese momento pensar que un satélite era algo fácil de realizar. En la primera presentación de lo que se llama nuestro diseño preliminar, queríamos que el satélite tomara fotos, que suministrara las temperaturas, etcétera, etcétera. Pero nos dimos cuenta que un proyecto era bastante extenso y el profesor Robert Twix no lo cambió y nos dijo: ustedes no necesitan hacer un avión con todos los juguetes,
necesitan hacer es como una avioneta tipo Cessna que vuele, y es la tarea que ustedes van a trabajar. Además van a tener hasta diciembre del 2005 nomás para hacerlo, no van a alcanzar en ese tiempo a desarrollar más cosas. Bueno, entonces nos bajamos al tema de obtener datos telemétricos y comprobar que nuestros diseños electrónicos, el sistema de estabilización que íbamos a colocarle al satélite funcionara. Realmente en la historia del proceso el tema de la cámara no se llevó, aunque siempre la tuvimos presente para trabajarla. ¿Qué parámetros nos dieron para esto? Nosotros, como éramos un experimento tecnológico y tampoco los recursos daban para más, a uno le dan el espacio para subirse en un cohete con otros satélites que van a hacer un oficio mayor y realmente son los que pagan el viaje al espacio. En este caso nos dijeron que íbamos a estar a una altura de 500 kilómetros, una inclinación de 97 grados, o sea que era sobre el polo y pasaba un poquitico más. La órbita, del tipo de órbita iba a ser sol sincrónica, quiere decir que a medida que pasa el año y el satélite gira alrededor de la Tierra, media órbita le iba a dar el sol y media órbita iba a estar en sombra, producida por nuestro planeta. La velocidad a esa altura, para que se mantuviese, es de 7.6 kilómetros aproximadamente, 7.6 kilómetros por segundo, girando alrededor de la Tierra, su periodo muy similar al del Sputnik, 110 minutos, y un tiempo mínimo de funcionamiento de por lo menos 500 horas. Diariamente el satélite pasaría sobre Colombia 2 veces, es decir, que podría pasar en un sentido de norte a sur, y a medida que la Tierra iba transcurriendo, el satélite alcanzaba a pasar y alcanzamos a observar otro pasado. Observar no, sino más bien a escuchar el paso del satélite cuando estuviese transmitiendo, porque el satélite por sus dimensiones no era factible observarlo. El tiempo promedio de un paso de estos satélites es de más o menos de 12 a 15 minutos, y todas estas cosas ustedes las pueden comprobar ya en las aplicaciones que conseguimos hoy en día. Recuerden que estamos hablando del año 2004-2005, cuando hablar de este tema era bastante raro, sobre todo que en nuestro caso no teníamos experiencia en ingeniería electrónica, cero. Conocía una universidad muy por su tema de derecho, su tema de las finanzas, pero no por ingeniería, pero que sí teníamos muchos amigos en otras entidades, como vamos a ir viendo. Y es así que se conforma el grupo del proyecto. La universidad, que este es el logo de nuestra institución, está inicialmente, la Aeronáutica Civil nos dio el apoyo cuando nos presentó al señor César Ocampo, la compañía Altium, que algunos la deben conocer, en la parte de electrónica, con material, con software y hardware, etcétera, etcétera, la Fuerza Aérea Colombiana. Asesores tuvimos a la Universidad de Stanford con el profesor Twix y al profesor César Ocampo, que en ese momento era docente, el profesor asociado de la Universidad de Texas en el área de ingeniería aeroespacial. Por aquí un aporte del sector privado muy importante para los recursos, para la operación del proyecto, pues sin ello no hubiéramos podido iniciar realmente, y parte de la Universidad de Cal Poly, que es otra universidad de los Estados Unidos, que desarrolló el chasis en donde se montan los diferentes satélites que van a ir al espacio. Todo eso está normalizado para proteger los otros artefactos que se van a subir en un cohete. Y por último, aquí una asociación de países que manejan el Centro Espacial Baikonur, porque ustedes saben, la Unión Soviética se dividió y eso quedó por fuera en el país de Kazajstán. Entonces aquí por ejemplo está la foto de trabajo en esa Semana Santa. El profesor Robert Twix nos trajo nuestro primer chasis, con ese fue que realizamos todas las experiencias, trabajamos todos los ejercicios, pues fue muy llamativo que se viera livianito, que fuera pequeño. Yo aquí lo traje para que pues lo rotemos y lo veamos. Con este es que estamos haciendo el modelo de trabajo de Libertad 1, pero venía vacío. Entonces, ¿qué partes podíamos desarrollar en Colombia? Aquí electrónicos, no sé, de pronto si hay todos o algunos, todos, casi todos. Bueno, aquí ya tenemos producción de componentes electrónicos en el país, ¿o no? Más que todo es importado, ¿no es cierto? Entonces imagínense, este es un proyecto que es de sector espacial. Las piezas que van ahí arriba tienen que someterse a diferentes condiciones muy severas a las que tenemos aquí a nivel del mar. Cuando vamos al espacio tenemos alta radiación, tenemos vacío, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas piezas, si hay alguno que ya esté trabajando aquí el proyecto de satélite de la universidad, sabe que esas piezas tienen que comprarse con ciertas condiciones especiales. Por ejemplo, las celdas solares, hay que tener componentes que aguanten radiación, etcétera, etcétera. Y comprar eso es bastante complicado, más para un país que en esa época estábamos en todas las listas oscuras. ¿Para qué Colombia quiere comprar un poco de componentes para un satélite? ¿Cómo así? Y sobre todo porque nosotros no estamos comprando un Lego, ¿no?
uno compra partes y las pega y las une. No, nos tocaba desarrollar todo, hacer toda la tarjeta, y nos dimos cuenta que, por ejemplo, el módulo de vuelo, que es la tarjeta en donde va a estar el microprocesador, eso no lo podíamos montar acá. Ustedes saben que para montar una pieza se necesita un gran instrumento, no lo tenemos. Entonces esa pieza nosotros sí la adquirimos, tanto el chasis como el módulo de vuelo. Bueno, entonces en esta foto, así como por nombrarlos, porque es que realmente estos proyectos es de la gente, o sea, ustedes, no es ni tener la plata para comprar un chasis ni nada, sino la gente la que hace esto. Por eso esta diapositiva es importante. Está Carrillo, que era un estudiante de colegio del Distrital Sorrento. Por ahí estaba como descarriado y un profesor nos lo llevó y dijo, por favor, denle trabajo, pónganlo a hacer en esto, y César Ocampo lo puso a simular en un software de los que ha hecho el ingeniero César, de mirar por dónde iba a rotar el satélite y qué antenas en la Tierra nos pueden ayudar para tomar los datos cuando el satélite transmitiera. Él ya es ingeniero de sistemas y telecomunicaciones de la Sergio Arboleda. Está el licenciado en electrónica César Valero. Está de la pedagógica el profesor Robert Twiggs, Raúl Joya quien les habla. Aquí está Natalie Méndez, que era de un colegio privado. Ella hoy en día ya es de ingeniero aeroespacial de la Universidad de Texas en Austin, profesor de matemáticas, el licenciado Andrés Alfonso de la pedagógica, el ingeniero electrónico Iván Luna de la Universidad Distrital, radioaficionado Joseph Toscano, que era el observatorio, Carla Vega, que era estudiante de ingeniería aeroespacial en Estados Unidos, César Ocampo, y Sabolich, que era estudiante de maestría del profesor Robert Twiggs, y el decano de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial en Texas, Austin. Todo este combo de gente comprometida en un cubo que iba a ser un satélite, que de pronto una universidad la podría lograr. El equipo, pues, esta es la parte técnica. Cuando es un proyecto de estos, hay que tener tanto la parte técnica como la parte jurídica, como la parte de medios, y esos son los proyectos, cualquiera que ustedes quieran hacer, acompañarlo, porque muchas veces tenemos un buen científico, pero si no cuenta lo que hace, a veces se pierde ese trabajo, y si estamos muy aislados. En este campo, me he dado cuenta en lo aeroespacial, ya que estamos aquí con la IEEE, aquí con Pedro y todo esto, tienen que fijarse que lo que ustedes hacen, los otros también los van a saber, porque es que así es que sumando fuerza se puede. Contando a las otras facultades lo que están haciendo ustedes, van a ser más fuertes, podemos ser más fuertes todos, porque es que independiente de cada uno, los proyectos no salen. El éxito tal vez esto fue que de la persona que abría la puerta en la universidad hasta el rector, estaban enterados que estábamos en este proceso. Eso no era ingeniería, eso era de toda la universidad. Y paulatinamente nos fueron colaborando. Entonces, en todo este tema, por ejemplo, aquí rescato el nombre del teniente coronel Álvaro Molano, es un funcionario de la Fuerza Aérea, nos ayudó en 6 meses en la parte de telecomunicaciones. Estaba estudiantes, Juan Pablo Pineda, en la parte de asesoría jurídica, hoy tiene cargos muy ventajosos, pero le sirvió esta experiencia de hablar de un satélite. Él se iba al Ministerio de Telecomunicaciones, es que quiero hacer un satélite con mi universidad. Y se le reían, le decían, no, pero es que para un satélite necesitamos 5 o 8 años, necesitamos unos permisos y unas matrículas, y que la Unión Internacional de Telecomunicaciones, no, señor, nosotros vamos a hacer un proyecto que trabaja en frecuencias de banda de radioaficionado, y simplemente es para ver si nos podemos colaborar en algunas cosas, y con el tiempo pues se puede dando. Entonces toda esa experiencia se fue trabajando, se fue adquiriendo. Aquí Miguel Ariza también, ingeniero electrónico, encargado del circuito de potencia, trabajó también. Paul Núñez de la Universidad de los Andes, que era físico, estaba trabajando como el astrónomo de apoyo y de investigación en el Observatorio Astronómico, y así pues algunas personas estuvieron trabajando y apoyando. Este era el cronograma típico que nos ofrecen en un proyecto de ingeniería serio y que en Colombia seguramente se da, pero yo no creo que se cumpla muy fácil, con respeto de muchas personas. Y es que usted le presentan un cronograma con fechas y tiempos, y aquí nuestros procesos no son así. ¿Estamos aprendiendo de pronto a hacer ciencia? Seguramente. Un departamento de investigación a veces sí tiene su presupuesto aprobado para que las cosas se ejecuten en su debido tiempo. Entonces usted pone primero un análisis de diseño, pruebas de escritorio, unidad del diseño de ingeniería, hacer un análisis del diseño crítico, tener el módulo de vuelo, hacer pruebas, hacer el lanzamiento y después obtener datos del espacio. Pero cuando usted está haciendo esto, marzo de 2005 que empezamos, y la idea era que este lanzamiento era en diciembre del 2005, al fin no fuimos al espacio hasta el 2007 en abril. Entonces, una serie de problemas de orden técnico, de orden económico, de orden administrativo, todo eso va haciendo que los procesos se vayan demorando. Entonces les voy a explicar un poco también por qué se está dando. Esta no va a ser una conferencia técnico-científica, sino de la historia realmente del proceso.
Para eso tocó también construir un pequeño laboratorio en donde se tenían que montar las piezas y hacer las pruebas, para poder hacer, en este caso aquí con la plataforma de desarrollo, la programación del microprocesador, etcétera, y en otra área, lógicamente, el montaje de las piezas. Lleva el nombre de uno de los astrónomos que dirigió el Observatorio Astronómico Nacional en Colombia, José María González Benito. Este también es una imagen del laboratorio de desarrollo en donde se montaron estas cosas. Los recursos que se consiguieron, pues lógicamente fue para comprar software para algunos computadores. El sector privado nos ayudó. Ellos pensaron que íbamos a solicitar millones de pesos, millones de dólares, y al contrario nos decían, no, pues pensamos que nos iban a pedir 100, 200 millones de pesos, solamente necesitan esta parte. Nosotros llevamos unas propuestas y así fuimos adquiriendo y montando el laboratorio, y el proyecto se fue alimentando de eso. Un esquema básico de un satélite, pues su corazón, pues el microprocesador, en este caso era un Texas Instruments, el MSP 430, y todo estaba conectado con el sistema electrónico de potencia, la EPS que se llama también, los radios de comunicación, como les decía, de frecuencia de radioaficionado, UHF y VHF, su sistema de reloj, su sistema de memorias con tipo SD que nosotros ayudamos a implementar, sensores de corriente, sensores de temperatura y sensores de voltaje. Con este esquema básico del satélite, pues se desarrolló todo el trabajo de ingeniería. Lógicamente, por el espacio, ustedes comprenderán que aquí no podemos hacer 4 veces el mismo sistema, o sea, hacer la famosa respaldo o redundancia para que el artefacto no falle. Bueno, con todo y eso, se empezaron a trabajar las diferentes partes del satélite. Aquí se ve en despiece, el chasis, como les decía, en aluminio, como el que estamos rotando. Aquí se ve otra parte, una estructura, que esto también lo hicimos en aluminio, un perfil de aluminio que conseguimos aquí en el comercio, y se le montaron unas pequeñas barras de histéresis, porque la orientación de este satélite, es decir, que sus antenas a la hora de estar trabajando pudiesen mandar sus señales a la Tierra, tenían que estar orientadas, tenían que ser direccionadas. ¿Y cómo era esa forma? Con unos imanes, y a medida que el satélite pasaba sobre los polos, es decir, donde las grandes líneas de campo magnético de la Tierra, él se orientaba y transmitía. Entonces, esas barras de histéresis tienen sus proyectos y sus papers interesantes del físico Paul Núñez. Bueno, esta que está acá es la tarjeta, esta azulita, la que la compañía Punkin nos suministró. Estas otras son ya nuestros desarrollos. Aquí se ven las celdas solares, los paneles solares con las celdas solares, que esta es otra historia interesante. Aquí se ve nuestro sistema electrónico de potencia, la tarjeta de comunicaciones y parte de la tarjeta de memoria. Así como es este satélite, es uno grande, pero realmente ustedes sabrán, ya que con condiciones diferentes. En ese momento, en esa fecha, en el espacio no habrían más de 20, 25 cubos satélites. No habían muchos. Hoy en día, si alguien ha leído, ¿cuántos habrán en el espacio cubos satélites? ¿Más de cuántos? Más de 450 cubos satélites. Entonces, para nosotros era una cosa muy novedosa. Tocó que los ingenieros y los licenciados, con sus métodos y con nuestra experiencia, como ustedes lo hacen seguramente, empezar a trabajar. Cuando vinieron los señores de Punkin, les llamó la atención que habíamos impreso y habíamos puesto en la pared los planos de todos los microprocesadores, que eso no lo hacían ellos allá. Les llamó la atención que aquí prácticamente los jóvenes, los estudiantes, trabajaban esa punta de lo que por internet cambiaban con los estudiantes de las personas de Cal Poly y con los ingenieros de Texas, porque aquí no teníamos como ellos que levantan el teléfono y llegan los ingenieros de la Boeing, de cualquier compañía, y le regalan a uno los componentes para hacer, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar cualquiera de estas partes, y si usted estaba haciendo esta tarjeta electrónica potencia y un componente de esto se quemaba, y usted solamente había traído 3 y ya no tenía más, tocaba esperar a que saliera la orden de compra para el pedido, para la importación, que no lo pararan en la aduana, que llegara, y de pronto la pieza llegaba y no era diferente. Entonces imagínense ustedes el estrés para cumplir con la fecha de lanzamiento, que era para diciembre del 2015. Entonces el trabajo y el estrés se complicó bastante. Sí, la idea era que, como estamos en Semana Santa del 2005, en diciembre era el lanzamiento más o menos. Pero nosotros hacíamos y como que no avanzábamos.
Algunos preocupados porque en las redes escribían, uy, ¿qué están haciendo? Pero que ¿dónde está? No hay tiempo ni de leer las redes, hay que trabajar en lo que está haciendo, hay que hacerlo, decir lo que uno hace, no soñar. Entonces, nosotros arrancamos y hicimos esta tarjeta electrónica de potencia y los estudiantes fueron a uno de estos famosos seminarios que se hacen en este tipo de proyectos. Se presentó esta tarjeta allá y otras universidades de los Estados Unidos querían adquirir esta tarjeta. Y nosotros no íbamos con la intención de vender nada, simplemente a mostrar la tarjeta de lo que estaba pasando. Entonces fue muy halagador para el grupo del equipo que estaba allá mostrar esta tarjeta electrónica de potencia, que todavía no ha ido al espacio, pero que ya era un resultado para mostrar en ese momento. Esa tarjeta electrónica, este sistema electrónico de potencia tenía un consumo de corriente de 300 miliamperios, un consumo de potencia que si se transmitía desde el satélite era apenas de 900 milivatios y transmitiendo desde nuestra estación terrena 50 vatios. Aquí se introduce una nueva palabra, la estación terrena es aquella que va a tener las antenas para recibir o enviar señales a los satélites. Esta pues teniendo aquí la fuente tenemos bastantes vatios. En todas estas plataformas de desarrollo pues uno va aprendiendo muchas cosas interesantes. Aquí se ve la pieza donde se hace el montaje del microprocesador y esta era nuestra tarjeta de telecomunicaciones. Entonces, con base en esta plataforma hacíamos muchas pruebas. Aquí se ve una de las antenas de pruebas, estas que están acá. Es decir que el conocimiento fue muy interesante. Y algo que yo rescato y es que el trabajo fundamental estaba hecho por un ingeniero y 2 licenciados en electrónica. Entonces, y no sabían nada de satélites, todos estamos aprendiendo. El chasis, hoy en día sé que, por ejemplo, en la Universidad de Pereira hay profesores que ya han trabajado el diseño de las estructuras para pequeños satélites, que es una tarea muy bonita y que ya podríamos empezar a implementar. O sea que yo creo que después de varios años se han hecho algunos avances. Aquí está la marca de Pumpkin que les menciono, es un estudiante de maestría del profesor Robert Twiggs que hizo esta empresa y hoy en día todavía vende equipos. Y aquí entre paréntesis, él tiene el honor de decir que la primera pieza que estuvo en el espacio de su compañía fue la nuestra. Debe haber sido otras, pero ya les cuento por qué no. Entonces es muy interesante ver esto. Estas son de nuestras tarjetas. Vamos a ver si aquí hay alguna de las tarjetas para que les voy a compartir una de las de EPS, porque tocó hacer varias. Cuando uno hace estos proyectos toca hacer varias, porque si no, cuando hay pruebas y ensayos hay que repetirlas. Es bastante estresante el tema, pero bueno. Les voy a mostrar una de nosotros y una de los gringos. Entonces se ven las diferencias lógicamente, pero la nuestra funcionó, ¿ok? Ustedes que son electrónicos son los que son mayores jueces. Bueno, entonces van a ver que es como brillantica, eso tiene unas coberturas y el caso es que cuando estamos haciendo la integración del satélite, es decir, cada uno tenía sus partes como vimos, en esta disposición se iban montando una con otra y al final tendría que funcionar y uno, digámoslo así, daba el encendido y no funcionaba. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién tiene problema? Lo tiene aquí, lo tiene esta, lo tiene esta, lo tiene esta. Y son varios equipos. Entonces aquí es donde empieza la coordinación entre la gente, manejando a nivel profesional de cómo hacemos que funcione el proyecto, pasando por encima de las cosas personales, porque eso es bien complicado. Entonces, esto que está aquí, por ejemplo, es un switch de carrera, ustedes lo conocen. Ese switchecito, por ejemplo, es el que cuando ya está a bordo del cohete y se lanza al espacio, apenas abren la escotilla de la caja donde vienen los satélites, actúa ese micro y empieza todo el computador de a bordo a funcionar. A partir de ahí empieza a transmitir el satélite, a hacer las tareas que ustedes le han dicho. Cuando montábamos esto, era más grande que el tamaño del satélite. Y eso que no habíamos montado otras piezas, y máximo era 1 kilo. Entonces vuelva a hacer reingeniería, vuelva a hacerlo más pequeño, más robusto, más eficiente. Aquí pues las imágenes de las baterías, muy similares a las de los Flecha, que teníamos hace pues 10 años, ¿cuántos años? 10, 11 años, imagínense. Ion litio, sus conectores, hacía los primeros ensayos haciendo en diferentes software, si la pieza servía, si no servía, etcétera. Aquí por ejemplo montamos la SD, que en esa época no estaba pensado así, y estaban saliendo las SD, ahí los ingenieros le montaron una. Se hacían pruebas con celdas solares conseguidas aquí en la Novena, porque desarrolló un profesor el satélite pedagógico. Entonces mientras que en el laboratorio estábamos tratando de hacer el que iba a volar,
los primeros semestres estaban desarrollando el satélite pedagógico, que era casi como la mitad de esta mesa, y se hacía todo el circuito, todo lo que hace un satélite para comprender bien la cosa, y funcionó muy bien. O sea, era muy importante para aprender a desarrollar un pequeño satélite. Esto fue muy interesante, que era el desarrollo también de las antenas. Nosotros habíamos visto que para transmitir las señales eficientemente se necesitaba tener una longitud, un espesor, un ancho del elemento que transmitiera. Nosotros no teníamos nada de experiencia, aprendimos, y nos apoyó la universidad pedagógica, nos suministró algunos equipos para poder hacer mediciones de antenas, sus radiaciones, etcétera, etcétera. Y empezamos a ver cómo colocamos las antenas. Por ejemplo, aquí estaba el cubo, las poníamos así, aquí se ve ya real, aquí está el gráfico, pero aquí está en real. También las envolvimos alrededor del cubo, y todo ese ensayo de diseño de antenas se tuvo que presentar nuevamente en los Estados Unidos para que fuera aprobado o no, porque ustedes imaginarán que subir un satélite pequeño de este tamaño a un gran cohete, en donde hay un satélite de millones de dólares y donde un satélite de estos enrede el tema por unas antenas mal hechas es complicado. Entonces tienen que pasar y supervisar algunas pruebas. Esto nos lo rechazaron, y esto también nos lo rechazaron. Nosotros lo amarramos así como cuando los japoneses iban y llevaban su muestra, perfecticos, todos excelentes. Y pensar que algunos de esos proyectos no funcionaron, fueron al espacio y no funcionaron, ¿no? Entonces ahí va, y con proyectos, ellos sí tenían presupuestos de muchos yenes. Bueno, en total, para la época en el transbordador espacial se hacían algunas pruebas con esos satélites, se ponían en la bodega del transbordador espacial, inclusive eran de colegio los proyectos. Y nos dimos cuenta que las cintas de los metros funcionaban muy bien. Entonces nosotros nos pusimos a trabajar con las cintas métricas y terminamos ya haciendo nuestras antenas. Las pusimos en esta parte dentro del cubo, y aquí una sección de la tapa de antenas, aquí se guardaban adentro, aquí están los conectores y aquí ya desplegadas. Ahorita vemos un clip de video de eso. Bueno, entonces tuvimos que hacer ya con el diseño de nuestras antenas, con los equipos que nos colaboraron de las universidades que les mencioné. Hicimos nuestra estación móvil, salimos por la sabana a hacer pruebas de transmisión de señal, etcétera, etcétera. Para el momento todavía no nos han dado las frecuencias que ya más adelante nos asignarían. Esta es la tapa de las antenas. Esta tiene la característica que esto ocultaba un elemento y otro elemento de transmisión, que son nuestras antenas, que se guardaban dentro. Estos son los metros ya lijados, y aquí se ve una piecita que es un micrón, que simplemente calentaba un nylon y lo toteaba, que amarraba esta tapa con esto. Cuando el satélite estuviera arriba, él abría la tapa y desplegaba las antenas y debía transmitir. Si eso no funcionaba, pues el satélite no iba a funcionar. Bueno, los lanzamientos se empezaron a postergar desde el diciembre de 2005 que les menciono hasta la fecha, del 2017. ¿Cuáles fueron las primeras demoras? Realmente no éramos nosotros, era que el satélite que mandaba el lanzamiento, el que pagaba el cohete, digamos toda la gasolina del cohete, estaba demorado en construirse. Nosotros pasamos diciembre, derecho, 24, 31 trabajando, llegó enero y más o menos en febrero nos dijeron, oiga, el cohete no está listo. Falta un poquito, pero hay otras universidades que están listas para irse al espacio y el cohete de ellos está demoradísimo. Entonces les vamos a pedir el favor de cambiar de puesto. Eso se quedó como en veremos un rato, un tiempito. Mientras tanto seguimos trabajando marzo, abril, y como más o menos alrededor de abril-mayo nos informaron que nos iban a cambiar de cohete. Pues para nosotros mejor, porque no habíamos terminado. Al ingeniero Ariza, que lo estaba trabajando la cámara, tocó pasarlo al sistema electrónico potencia y acelerarle, y con todo y eso no nos rendía. El satélite tenía que ser sometido lógicamente a pruebas de en alta vibración, en vacíos y lógicamente en alta temperatura, donde hay ese tipo de instrumentos aquí en el país. Conseguimos afortunadamente con unos amigos un sistema de descompactación de chatarra, para poderle simular una vibración al satélite de los hertz que se solicitaban cuando el cohete sale. ¿Quién certificaba eso? No encontrábamos a quién. De pronto la industria militar debería tener mesas vibradoras para poder someter estos artefactos a esas altas vibraciones. Pero en el momento hicimos hasta donde pudimos. En el Centro Internacional de Física recibimos el apoyo para hacer las pruebas en la cámara que ellos tenían, apenas cupo el cubo,
pudimos hacer una prueba de vacío y temperatura y, digámoslo así, pasamos porque funcionaron los equipos, etcétera, etcétera. Eso fue lo que pudimos realizar. Mientras tanto, pues teníamos que construir nuestra estación terrena, y aquí hago un paréntesis. Esta es la foto del fundador de la Universidad, Rodrigo Noguera Laborde, que fue ministro de Educación de nuestro país. Él siempre soñó que una universidad sería solamente tal cual si tendría filosofía, derecho, matemáticas y astronomía, si no, él no consideraba que fuera una universidad. Bueno, entonces por eso él apoyó la creación del observatorio en el año 2000, por eso estamos todavía aquí. Y la rectoría actual todavía nos sigue apoyando, afortunadamente. Entonces, tocaba construir un instrumento para recibir señales. Con la colaboración del doctor Barraquer, que era radioaficionado, logramos conseguir que internacionalmente nos dieran nuestras frecuencias para poder recibir señales de nuestro satélite. Y lo mismo, aquí en Colombia obtuvimos la matrícula HK3 USA para nuestra estación terrena. El satélite se denominó la 5K3L y HK3 USA. Las frecuencias para subir información eran 145 MHz y en bajada 437 MHz. De tal forma que cualquier persona que alrededor del mundo tuviera un radio y pudiera colocar estas frecuencias podría recibir las señales. Tanto enviarlas no, porque nosotros teníamos encriptado el tema para no recibir las señales si no era la nuestra, y lo mismo descifrar la señal que fuera a bajar. Esto pues lógicamente tomó su tiempo mientras que obteníamos los permisos, etcétera, etcétera. Se construyó entonces en la parte superior del edificio del observatorio una estación, su torre de estación terrena, las dos antenas. Esto tiene un rotor, el cual pues permite hacer seguimiento, o sea, tiene que tener línea directa entre el artefacto espacial y la antena. Además de este satélite se pueden escuchar muchos otros satélites más, la estación espacial, etcétera, etcétera, y ustedes simplemente con la computadora y el software adecuado pueden operar ese motor de seguimiento y también recibir las señales. Entonces yo creo que aquí la universidad debe tener ya algo adelantado en este tema. Como cosa interesante, como el Libertad 1 al fin no llevó cámara, entonces el Libertad 2 sí hemos soñado que tenga cámara, que ese es un proyecto que está todavía en desarrollo, el Libertad 2, y para eso se necesita ya un plato, es decir, una antena diferente, es un disco, se maneja en la banda S, y ya la universidad tiene su elemento para recibir las señales, y vamos a instalarla próximamente porque, no sé si ustedes saben, vamos a tener otro pico satélite en el espacio, que se va a llamar el FACSat-1. ¿Sí sabían? Bueno, vamos a ver si todo está bien y no hay aplazamientos de lanzamiento, porque también dependen, como es un satélite más o menos del tamaño del que está aquí girando en la mesa, de pronto, también depende que el lanzamiento lo aplacen o no. Eso va a ser desde la India, de la Fuerza Aérea, es un satélite desarrollado en Europa. Entonces vamos a ver si lo vemos volar el 1 de mayo o no, vamos a ver, o el 31 de mayo, ahorita no recuerdo bien la fecha que me informaron. El caso es que con nuestra antena también podríamos ayudar a recibir los datos que el satélite envíe. Bueno, en este campo hay muchos programas que nos van a decir en dónde están los satélites. En este caso es www.n2go.com, que nos informan en dónde están los satélites y cuáles pueden ustedes escuchar o recibir señal de él. El Libertad 1 entonces se programó su lanzamiento para esta es la fecha de lanzamiento oficial al espacio, pero el 27 de marzo del 2017 era su lanzamiento. Tengo que contarles qué pasó antes de llegar a esta fecha. Más o menos como en el 2006, en agosto, no recuerdo bien la fecha, una estudiante nos escribió: profesor, ¿qué pasó? Que el satélite se estalló. ¿Cómo así? Si estamos aquí trabajando en el laboratorio. No, mire en eltiempo.com que salió que el satélite de Colombia se dañó, que no sé qué. Entonces fuimos a mirar, oh sorpresa, habían cambiado de cohete, pero el cohete donde se fueron estas 15 o 17 universidades con todos sus satélites se explotó con todo a bordo. Entonces nos dimos cuenta que allá en Rusia y allá en Kazajstán no informaron el cambio de cohetes, seguramente los grandes sí, pero los pequeños no. ¿Qué pasó? Al otro día ya en el periódico salió corregida, se salvó el satélite de Colombia, ustedes pueden buscarlo por internet. De donde dice que estamos trabajando todavía, y la verdad es que todavía no habíamos acabado, estamos corriendo en forma. Más o menos como en octubre, pasaron dos cosas paralelas: esto, que se cayó ese cohete, y lo otro es que el equipo humano
los estudiantes, eran 4, 5, estaban en Texas mostrándole al profesor Ocampo el satélite, los avances, porque ya estaba prácticamente listo. Y el profesor Ocampo, orgulloso de mostrárselo allá a los estudiantes de ingeniería aeroespacial, mire lo que los estudiantes colombianos ya hicieron, y allá no habían terminado, porque arrancamos al mismo tiempo un proyecto allá y acá, y ellos no habían avanzado prácticamente nada. Entonces nosotros sí. Pero bueno, en todos los lugares se cuecen habas, como se dice. Allá un abogado dijo, ¿cómo así que aquí hay unos colombianos sin el permiso de X, Y, Z en los laboratorios donde hacemos trabajos para Boeing, para NASA, para Aerospace? Vengan para acá los pasaportes, vamos a investigarlos, no sé qué, no sé cuánto, porque no hay un permiso. Entonces, eso sumado a que se ha caído el cohete, aquí en Bogotá se nos estaba moviendo el piso. En ese momento, el presupuesto también económico de plata ya no había, porque entre otras al equipo humano que estaba trabajando en el satélite al final ya tocó reconocerle algo de su plata, porque eran personas que en primera instancia levantaron la mano para trabajar y paralelamente tenían oficios varios como mantenimiento de equipos en empresas, etcétera, etcétera, pero ya después metidos en el satélite no tenían tiempo de salir a nada, entonces la universidad les reconoció un trabajo a ellos también, pero ya ese presupuesto estaba acabando, entonces nos tocó hacer como un pequeño paréntesis a ver qué pasaba. Regresamos el equipo a Colombia porque, bueno, eran las primeras veces que el grupo de estudiantes viajaba a Estados Unidos, entonces pasaron bien todo eso de chequeos de listas negras y listas no sé qué y no sé cuánto, y hasta el profesor Ocampo le hicieron su investigación también a nivel de posible transferencia de tecnología. Y entonces a él le dijeron, usted no puede volver a llamar ni faxes en esa época, fax, ni teléfono, ni mail, nada, hasta que no esclarezcamos si usted está haciendo transferencia de información a Colombia, no sé qué, No, mejor dicho. Y el profesor de él, el jefe de él, que había venido a Colombia, también lo estaban tratando de involucrar en el tema. Bueno, el caso es que aquí regresamos y ahora ¿qué hacemos? Esperar que salga el otro cohete, nos dijeron que para diciembre, y mientras tanto ver cómo hacíamos para entregar el satélite, porque no nos lo querían recibir, porque en Estados Unidos se armó un boroló con el tema. Entonces, un poco de historia, ¿no? Entonces, finalmente ya obtuvimos la Universidad de Cal Poly obtuvo un permiso del Departamento de Estado de los Estados Unidos para recibir el satélite, pero que ninguno del equipo podía ir a entregarlo. Entonces tocó mandarlo por una cantidad de cosas con DHL, restricciones para que no lo abrieran, que los perros no le fueran a hacer nada, que lo protegieran, etcétera, que no lo desprogramaran si le pasaban rayos X, no lo podían desprogramar, bueno, una cantidad de cosas. Hasta que el satélite ya lo reciben los padres de nosotros, que era el grupo de estudiantes, afortunadamente ellos lo cogen y allá hacen las pruebas y nos van contando cómo va, porque como les digo, no podía ir nosotros, estar en esos laboratorios, pasamos bien las pruebas. Y ya nos preparamos entonces para el lanzamiento, que era el 27 de marzo, pero faltando 2 días nos dijeron que había un daño en una de las etapas. Aquí hicimos de todas maneras la celebración porque ya estaban las invitaciones, el cóctel zanahorio, el cohete a bordo, el satélite a bordo, etcétera, etcétera. Y nos pararon el conteo de lanzamiento, no sabíamos cuánto, entonces nos dijeron los amigos de Cal Poly que nos iban a recargar las pilas del satélite. Y le dimos, por favor, no, porque cuando habíamos hecho aquí las pocas pruebas que alcanzamos a hacer al final, lo ideal sería que el satélite uno lo deje encerrado 40 días y que transmite, a ver cómo va. Nosotros teníamos pruebas de 8, 15 días máximo. Y a veces cuando uno recargaba baterías, que simplemente era poner un portátil, una USB, dejarlo 20 minutos, salía un mito. Se quemaba la tarjeta electrónica, se quemaba otro. Entonces nosotros le dijimos, no nos toque el satélite. Si pasan más de 2 o 3 meses, miramos y recargamos baterías. Afortunadamente anunciaron que el lanzamiento lo postergaban para el 17 de abril del 2017. O sea, aquí... para el 17 de abril del 2007, y para ese día nos preparamos efectivamente para el lanzamiento. Aquí les muestro las cajas en donde metían nuestros satélites, aquí el de la Boeing, el de Aerospace, y aquí el de Cal Poly, aquí el de Colombia, después el de Luisiana, después Cal Poly, 3 universidades, y este era de 3 unidades de la Universidad de Stanford que estaban haciendo una prueba con 3 CubeSats unidos con un cable. Bueno. Estos son los dispositivos que se montan en la cabeza del cohete. Este es el listado de satélites que iban a bordo de ese cohete, el más pesado de Egipto, de sensoramiento remoto, 100 kilogramos. De Arabia Saudita había 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Arabia Saudita, de 12 kilogramos. Fíjense, hace 11 años estamos hablando de satélites que están hablando de comunicaciones. Hoy en día ya se ha reducido más, por eso este proyecto de CANSAT que están proponiendo ustedes es muy importante porque ya estamos comprimiendo mucho más la información. Un celular es un satélite, mejor dicho, desde esa época prácticamente también. Bueno,
Y aquí los CubeSat de 1 kilogramo. Estaba de la Universidad Cal Poly, la Luisiana, la Sergio Boleda Aerospace y compañías, porque entonces las compañías también suben al espacio en estos cubos piezas para probarlas si no tienen ya que hacer satélites grandes. Entonces por eso la aplicación industrial era importante. Todas de 1 kilogramo de estos. Bueno. Esta imagen pues es la cabeza del cohete con el satélite de Egipto de 100 kilogramos. Aquí está el Saudisat 3 y los otros Saudisat Comsat, que son estos de acá. Y aquí están los 3 pivots en donde íbamos nosotros. Si cualquiera de estos satélites se enredaba acá, pues no iba a poder salir el de nosotros y lastimosamente el proyecto. En estos proyectos hay varios objetivos y misiones. Uno que nos habíamos puesto muy claro y que César Ocampo, pues como un ingeniero aeroespacial, nos dijo, uno es salir de nuestro laboratorio con el artefacto prendido, funcionando. Si ya la cajita amarilla que lleva el satélite se cae ahí del aeropuerto, se roban la cajita, se cae el avión, eso es otro cuento. Nosotros ya tenemos aquí material para desarrollar otro. Y el otro éxito de la misión es ver lo que desde el espacio nos transmita una señal. Y les comento que cuando estábamos en ese proceso de que estábamos siendo investigados, todo esto está protegido en Estados Unidos con una serie de regulaciones internacionales. El ITAR, no sé si lo han escuchado esa palabra, ustedes que están en IEEE tienen que manejarla. ¿La han escuchado? Que es la regulación internacional de tráfico de armas. Un satélite es un arma. Y sobre todo en esa época, después de la caída de las Torres Gemelas, los Estados Unidos estaban muy celosos de mirar quién compraba componentes de X o Y y sobre todo de grado espacial. Entonces, las celdas solares era un tema muy sensible. Nosotros teníamos que tener celdas solares adquiridas con un proceso de una empresa, unas aprobaciones, etcétera, etcétera, y realmente ese tiempo no lo íbamos a poder cumplir porque nos dimos ya cuenta sobre el final y lo que optamos fue por retirar las celdas solares que teníamos. Sobre todo con todo y que nosotros hayamos adherido las celdas solares con nuestra tecnología, sin conocer mucho, por lo que conocíamos por la red, y nunca nos hicieron información o transferencia de información de eso, que era muy sensible. Optamos por quitar las celdas solares. ¿Qué quiere decir eso? Que es como si fueran ustedes de paseo con su celular sin el cargador hasta que se les acabe la pila. Todo en el marco de que nuestro propósito era recibir desde el espacio, aunque sea una señal. No íbamos a resolver los problemas de meteorología del país, ni de los sembrados, pero sí íbamos a empezar a decirle al país, hagamos algo. Claro que llevamos 11 años y algo se ha hecho, ¿no, profesor? Pero vamos a ver si este año tenemos otro cubo satélite. En ustedes está que sí se hagan. Bueno, entonces, aquí está el caparazón del cohete. Interesante que nos pusieron la bandera colombiana. Entonces, eso fue una sorpresa muy bonita del equipo de los ingenieros de Cal Poly que estaban allá en Rusia. Lógicamente no había recursos para ver el lanzamiento, pues hubiéramos querido transmitir y no sé qué, pero no había recursos. Ni siquiera la misma radiodifusora hubiera podido llegar hasta el lanzamiento, que es en la mitad de una estepa inmensa, es difícil. Y es apenas unos segundos mientras que sale el cohete, si alguien no ha podido presenciar un lanzamiento. En todo caso, nosotros obtuvimos después por la web ya les muestro un clip de lanzamiento. Salió por fin, entonces el 17 de abril el cubo satélite aquí arriba y restaba esperar si transmitía o no transmitía. El cohete subió, no se estalló, funcionó bien. Empezamos a recibir la primera señal a los 48 minutos y 3 segundos de lo que el satélite estaba transmitiendo. La primera antena que lo recibió era una que estaba ubicada en Stanford, porque teníamos otros amigos en Chile y Argentina, y en Texas también, y por correo electrónico nos mandaron el paquete de datos de la telemetría que el satélite estaba botando y nosotros pudimos comprobar que efectivamente sí era nuestro satélite, es decir, que sí estaba funcionando. Ese satélite, bueno, en el cambio de cohete nos pasaron de 500 a 800 kilómetros de altura. Y la máxima distancia que habíamos podido probar de distancia, de transmisión, era de aquí a Zipaquirá, que no son más de 30 kilómetros, 40 kilómetros. Y queríamos hacer una prueba con el volcán del Ruiz, que la Fuerza Aérea nos dijo que nos llevaban el cubo hasta allá y desde la universidad las antenas le pegan y podríamos haber hecho la prueba. Pero siempre fue contra el reloj, corra. Entonces, imagínense, nos subían más. ¿Será que el satélite sí transmite? Bueno, la estación espacial, para que se acuerden, está a 450 kilómetros de altura. El Hubble a 400 kilómetros, el Monte Everest, a los que les gusta la escalada, ¿sí está bien? 8.8 kilómetros más o menos. ¿Cuánto es el espesor de la atmósfera? La parte menos densa de la atmósfera arriba, ¿a qué altura estará?
Estamos hablando más o menos de 200 kilómetros. Nuestra atmósfera es muy tenue, muy poquitica. Es como la cáscara de una manzana, podemos semejarla, aunque de pronto la cáscara de la manzana es muy gruesa. Es muy delgadita la atmósfera. Entonces, este satélite quedó a 800 kilómetros de altura. Esta es más o menos la imagen del satélite. Sin sus celdas solares quedaron sus paneles limpios, con sus antenas aquí desplegadas. Nos dieron un número internacional, el 31128, aquí no es 129 sino 128, el código internacional 2007-02CN, el código internacional del Sputnik, por ejemplo, fue el 001 del 57, nuestro perigeo fue de 646 y el apogeo de 793, la inclinación de 98 grados, el periodo de rotación alrededor de la Tierra casi 100 minutos y lanzamiento en el 4 de abril del 2007. Vamos a oír, yo creo que aquí darle escape ahí porfis para poner el sonido sobre el escritorio. Abre el escritorio porfis un momentico. Abre aquí. Y ponle el de arriba. Entonces vamos a oír lo que, esto lo recibió un paisa, un radioaficionado con su equipo. Él estaba atento del paso del satélite según los elementos orbitales, es decir, que uno le puede introducir al software dónde está pasando el satélite, si está sobre Alemania, sobre Australia, etcétera, etcétera. Entonces, este era el paquete de datos que él transmitía. Lo dejamos automático, porque como teníamos tan poca batería, apenas el satélite entró en órbita, cada 12 minutos tenía que botar un paquete de datos de sus sensores. Lo que queríamos antes era prenderlo, apagarlo, etcétera, etcétera, y si hubiera tenido la cámara, pues tomar fotos y todo eso, pero en el proceso nos dimos cuenta que solo un clic de la cámara se comía la batería como de 2 días y medio. Hoy en día que ya desarrollamos la cámara Libertad 2, que es el segundo paso en el que estamos ahorita, ya hemos evolucionado y hemos aprendido bastantes cositas y ya tenemos un sistema electrónico de potencia muy robusto. Vamos a poner ahora, entonces, en la presentación nuevamente, en la presentación sigue, que entonces empezaron a trabajarse pues los datos que nos estamos recibiendo en temperatura, corriente, a parametrizar esa información y empezamos a ver que podían hacerse estudios en diseños de los sistemas electrónicos de potencia, ver cómo se comportaba la estructura en el lanzamiento, cómo se afectaba o no, ver la transferencia de calor cuando estaba en el lado directamente recibiendo radiación o no, todos estos trabajos de propagación de ondas electromagnéticas, el desarrollo de antenas para los satélites, la estabilización y control de pico satélite, es decir, su orientación, arriba, abajo, imanes, barras de histéresis, giróscopos, micropropulsores, cómo hacer que nuestros satélites se muevan. Por ejemplo, en el Libertad 2 ya adquirimos un sistema de giróscopos de acción y reacción para hacer apuntamiento, para poder la cámara tenerla fija a una zona de la Tierra, etcétera, etcétera. Desarrollos futuros, pues, no se ha podido realizar con animales, organismos vivos, pero sí se pueden hacer de este tipo de meteorología, como lo estamos haciendo en el reto CANSAT ahorita. Se pueden hacer pruebas de comunicaciones, es decir, hasta un campo que es bien raro, el derecho del espacio. También es un campo muy interesante para trabajar. Aquí pues algunas tarjetas de Libertad 2, para recordar que se han hecho trabajos, estamos en un 60% en este artefacto. Después de Libertad 1 la tarea fue más bien enseñar, promover y apoyar lógicamente otras instituciones que estén desarrollando este tipo de trabajos para que puedan salir también adelante como nosotros con ese proyecto y aspiramos que de aquí a 2 años o 3 años tengamos el Libertad 2 girando en el espacio. Esta era una de las imágenes que nosotros hubiésemos querido tener con el Libertad 1 y que fue lo que inspiró para trabajar el Libertad 2, estar girando alrededor de la Tierra y tomar una imagen de estas. No de las imágenes que a veces vemos de los globos, que son a alturas de 30 a 40 kilómetros. Y recuerden que las cámaras que montamos en los globos son como panorámicas, son de un ojo de pez y da la sensación de que estamos ya por fuera de la Tierra. Realmente esta sí, la curvatura de la Tierra no estamos hablando de 800 kilómetros de altura, no a 30, 40 kilómetros de altura, para que tengamos en cuenta cuando miramos proyectos de globosondas que son muy importantes para este campo. Papers y lógicamente material de Libertad 1 también se ha hecho mucho, se han tenido libros, publicaciones, ponencias, etcétera, etcétera, que con mucho gusto les podemos ayudar y también contactar con los profesores actuales y con los
ex Libertad 1, digámoslo así, porque hoy en día son exitosos en sus trabajos, sobre todo en el trabajo de satélites. Andrés Alfonso trabaja con una empresa multinacional que está trabajando con pequeños satélites y aspiran a subir casi 200 satélites de tamaños de 30 a 40 centímetros de arista, donde pueden hacer unos trabajos increíbles. Bueno, vamos a poner ahora, por favor, el clip de video, que es un poquito el resumen pues de lo que les he conversado. Sí, cómo no, ponlo ahí. Si quieres ponerlo en la mitad. Me dicen que no corre muy rápido la tarjeta de video, entonces no la abras todo, sino por ahí, porque se va colgando. Pero es importante porque hay imágenes de lo que está pasando. Ese es tal cual como se fue el satélite para el espacio. Todavía está girando y ahorita miramos en qué parte de la Tierra está girando él. Está todavía girando alrededor de la Tierra, apagado, pero está girando. O sea que puede ser también como un experimento en caída libre, un objeto que está haciendo una espiral bastante larga, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo las principales partes del picosatélite, la CPU que hablábamos, que es el sistema de control principal. Estamos hablando de la tarjeta electrónica de potencia. Estamos hablando de las baterías de ion litio. La tarjeta de las comunicaciones, muy importante. Nos ayudó mucho la Universidad de Luisiana. Hoy es día más fácil porque se manejan ya digitalmente y no con cristales. La tapa y quien guarda las antenas y los paneles donde se deberían montar las celdas solares. Estas son imágenes del proceso de ensamble, del trabajo. Ahí tenía las celdas montadas, por ejemplo. Aquí hay una prueba del despliegue de antenas, de cómo se liberan. Ahí se están guardando. Ahorita vamos a ver el despliegue. Y una parte muy importante, el sistema operativo Salvo, que maneja muchas instrucciones en una misma unidad de tiempo, siendo muy efectivo para aplicaciones industriales aquí en tierra. Y en ese momento, que estamos hablando hace 11 años, pues se tocó aprender a manejar el sistema operativo. Las pruebas que les mencioné, por ejemplo aquí unas para verificar que las temperaturas en las baterías se aguantaban o no, en un sencillo horno de calentar el pan del desayuno, por ejemplo. Todo este tipo de cosas se fueron dando para que el proyecto se hiciera bien. Aquí las antenas con las cintas del metro que les mencionaba, los radios. Hoy en día los invito a que vayan a la universidad para que vean el nuevo sistema de banda S. Esta era la telemetría y aquí el despliegue de las antenas. Se fueron aprendiendo bastantes cosas, por ejemplo aquí la seguridad industrial. Ahí estaba apretando yo la antena. El embalaje y el empaque, imagínense dónde voy a alguna empresa, empáqueme un satélite. No se sabía, ya tuvo que aprender de cómo se embalaba un satélite. Aquí la simulación de meterlo en sus cajas, en el pipot, y aquí está con música de suspenso el lanzamiento al espacio. Enciendan motores. 1, 0. Russian Space Web. Estaba nublado ese día, desafortunadamente. Ahí se pierde el cohete. Esos cohetes salen desde silos, ¿no? Son colocados en plataformas, sino eran los antiguos cohetes que iban a llevar las bombas atómicas a los Estados Unidos. Eran los Satan SS-18. Una vez que ya están liberados los satélites, pues el micro famoso que les mostré actúa y permite que el satélite empiece a transmitir automáticamente, y es así como recibimos las señales y podemos decir que realmente pues habíamos llegado los colombianos al espacio.
y recibimos el paquete de datos con la telemetría y empezamos a trabajar en el tema. Aquí pues imágenes de los que al final del trabajo, el de César Ocampo, director científico del proyecto, Raúl Joya quien les habla, Iván Luna, el director técnico, César Valero, el sistema de telecomunicaciones, Andrés Alfonso, el sistema operativo, Miguel Ariza, el sistema de energía, Paul Núñez, el sistema de orientación y estabilización, Lisa Pinzón con sistema de estabilización, Joseph Toscano, el monitoreo y baterías. Muy bien. Y ahora para finalizar, busquemos en dónde está el satélite girando alrededor de la Tierra, que es la primera exactamente. Entonces, ¿dónde estamos ahí? Entonces este es un software donde se indica que este es Libertad 1, que tiene el 31128, el número internacional que les comenté, latitud y longitud posición, altura 788 kilómetros, velocidad 7.46 kilómetros por segundo. ¿En dónde está ahorita, por ejemplo? Hazle un zoom out a la cosa, en el más y menos, por favor. Está saliendo de la Antártida, o sea que va a pasar, va a subir por acá. Ustedes saben que ya hay organismos internacionales que están registrando todas las piezas que están girando alrededor del espacio, ¿no? Tanto alemanes, o sea, en Europa, como los Estados Unidos. Y sobre todo porque tienen que registrar cuando pasa o viene una nave espacial a la Estación Espacial Internacional. Esto, afortunadamente, como está más arriba, pues no está afectando. Dentro de poco va a caer la Estación Espacial China y no saben dónde va a caer. Eso sí es peligroso. El regreso del Libertad 1 es muy sencillo porque es a esa velocidad aluminio y plástico de sus tarjetas se van a fundir al tocar las capas altas de la atmósfera. Bueno, yo creo que muchísimas gracias por su atención y si hay alguna duda, con mucho gusto. Muchas gracias al profesor Raúl Joya, es fascinante este viaje, parece de ciencia ficción, pero ocurrió hace 11 años. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a dar espacio a unos minuticos para profesor Ignacio Castañeda, gracias por su compañía. Si tiene alguna opinión o comentario, nos quieren los estudiantes decir algo al respecto, pues esta es la oportunidad que aprovechamos para dialogar sobre este experimento tan importante que fue un éxito para Colombia. Sí, gracias. Yo estoy de acuerdo contigo, hay que retomarlo y aquí los estudiantes está la materia prima realmente. Sé que el capítulo actual de IEEE está trabajando en el parte de control y eso, pero pasar de un lado al otro no va a ser muy difícil. Y aquí en la universidad hay un gran potencial y docentes que tienen una capacidad extraordinaria para orientarlos en ese campo. Y algunas cosas como en Colciencias que ya hay una lineecita en donde ustedes pueden recurrir a recursos.
Entonces vale la pena apostarle a eso. Y ahorita que viene el proyecto Cansada, aprovechar que viene el profesor de Japón para contarles si ustedes quieren hacer alguna experiencia de intercambio o por qué no mirar su posgrado. Ellos están que buscan gente para apoyar. Entonces, aquí con el profesor y el profesor Germán pueden orientarlos en ese campo y ojalá que si el satélite de la Fuerza Aérea sale o está promocionado, motive y procese este tema, porque esto también va pegado a todo lo que va en robótica, movimientos desde el mar hasta el espacio, los UAVs, etcétera, etcétera. Entonces, y en Colombia necesitamos seguir rompiendo las cajas negras y ustedes son súper pilos en eso. Entonces, ojalá, profesor, que puedan retomar muchas cosas aquí en la universidad de ese estilo, ¿no? Porque todas son importantes, pero esta, vamos a ver si por lo menos este año retomamos el tema con el satélite de la Fuerza Aérea y hay un espacio de futuro para ustedes, de trabajo y de investigación. Sí. Bueno, en los nuevos proyectos de pequeños satélites se utiliza un apuntador de estrellas. Entonces tú puedes orientarte a Sirio o a Betelgeuse o a Canopus y eso ya te empieza a dar una referencia para tu sistema. Y ahí con base en eso, así viajaban los Apolos para la Luna, tenían que referenciarse, sus faros eran las estrellas para poder orientarse y llegar, o si no, pues como tú dices, estaríamos perdidos, ¿no? Entonces, ese es otro de los retos del grupo de Sistema de Orientación y Estabilización del Satélite. En uno de ellos estaba el profesor Ronald Hurtado, que si usted quiere yo se lo conecto y se lo contacto, para que por favor, él estaría contento de poder colaborar con ustedes aquí en la universidad. Sí, es importante esa pregunta. Desde cuando lanzamos el Pico satélite, en Colombia no había firmado internacionalmente ninguno de los tratados. Había dicho sí, estamos de acuerdo, pero hay que firmar y ratificar esos tratados, que son 5, y que sería charla para otra ocasión. Y sí, después de haber hecho Libertad 1, Colombia ya internacionalmente acepta el tema de registrar los objetos que se lancen al espacio y también la responsabilidad por los objetos lanzados al espacio. Entonces ya tenemos 2 de los 5 que estamos trabajando y que ya estamos, digámoslo así, obligados a trabajar en ese tema. Si ustedes hacen un satélite, tendrían que ya empezar a hacer ese trámite para registrar el tema. Lo mismo que el Libertad 2 y seguramente el FACSAT 1. Entonces sí es importante ese campo, el legal. Bueno. ¿Qué cosa, perdón? No les debería decir ahorita la respuesta para eso. Tendría que invitar al ingeniero que hizo la programación del satélite. Uh -huh. Pues de hecho el Libertad 1 ahorita está como basura espacial, está girando libre. En este momento hay bastantes partes girando, unas voluntarias y otras involuntariamente. Solamente han existido un par de choques entre cuerpos que estuviesen ya, digámoslo así, haciendo seguimiento entre un satélite ruso y un satélite de Estados Unidos. También hubo una prueba de China disparándole un misil y imaginen la cantidad de fragmentos que dejaron. Pero siendo realistas, todavía el espacio está, entre comillas, limpio. Uno cuando observa la fotografía y pone, digamos, 10.000 o 20.000 partículas en una foto de 10 por 10 centímetros, se ve que estamos llenos. Pero cuando tú la amplías y a diferentes alturas en kilómetros, no es así. Por eso la legislación debería ir en el sentido que si usted pone un satélite en el espacio, tiene que procurar garantizar su reingreso seguro,
o enviarlo a una órbita de chatarra, es decir, donde no regrese ya más a la Tierra y no cause perjuicio. Entonces hay diferentes proyectos, inclusive a nivel universitario, en donde están viendo cómo recoger todo eso que ha quedado, carcasas de cohetes, pedazos de satélites viejos, cubos satélites, etcétera, etcétera. Entonces tiene razón en cuanto a eso. Además, el peligro es muy grande, así sea de una tuerca, porque ustedes saben que si sale un astronauta y pasa una tuerca, lo cruza, el choque es bastante complicado. Estamos hablando de velocidades de más de 5 o 6 kilómetros por segundo. No sé si es más o menos la idea de lo que usted ha leído. Sí, ahí sí, nada que hacer, y ahorita tenemos el problema de la Estación Espacial China, que no se sabe realmente dónde va a caer. Parece que el fragmento más grande que pueda caer serán de 1 o 2 metros, el resto se desintegra. Cuando se cayó el transbordador espacial sobre Estados Unidos, en 3 estados se recogieron muchas piezas, ¿no? Bueno, sí. Es que, sí. El cálculo, que un profesor de la Universidad Nacional estuvo haciendo el cálculo del reingreso de un tipo de estos satélites, de tipo cubosatélites, y a ellos no les ha dado el cálculo con lo que se está observando, lo que tú dices, pues hay tantos cubosatélites, se ha hecho la aplicación y no están cayendo. Entonces, ese es otro tema de investigación que está abierto. El tiempo de caída de uno de estos satélites, parece ser que a 800 kilómetros de altura las pequeñas moléculas que haya de atmósfera no son suficientes como para frenar el satélite, que antes se pensaría que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y los felicito por esta reunión de la IEEE. Me parece, muchas gracias. Muchas gracias a la Red de Investigación de Tecnología Avanzada por la transmisión. Gracias al profesor Raúl Joya por esta interesante y bien ilustrativa conferencia sobre los esfuerzos que hace Colombia para llegar a conquistar las ciencias espaciales, y una invitación a los jóvenes presentes y a quienes nos siguen por la transmisión de video streaming a que nos acompañen el próximo jueves 12 de abril del 2018 en la Biblioteca Aduanilla de Paiva a las 8 de la mañana para presenciar los diseños de los próximos satélites que serán seguramente lanzados por Colombia. Muchas gracias a todos y una feliz tarde.